A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Afectuosos saludos a la gran audiencia de Telesucesos que semana a semana nos acompaña a decir las cosas como son. En esta oportunidad, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, diremos las cosas como son sobre temas coyunturales que se han producido en Latinoamérica a nivel nacional y a nivel internacional. Las elecciones del Uruguay, la protesta colombiana, la autoproclamada candidatura a la Secretaría de las Naciones Unidas por una ecuatoriana y la situación que se ha vivido en el Ecuador sobre diferentes temas, trataremos con César Ulloa y diremos las cosas como son. César, bienvenido a decir las cosas como son. Muchas gracias, Patricio. Un cordial saludo a la audiencia que nos sigue durante todas las semanas para analizar la coyuntura nacional e internacional. El domingo 24 de noviembre, Uruguay hizo un acto democrático en el cual se decidía la continuidad o no del Frente Amplio, o a su vez se optaba por la alternancia, en el sentido de que de aquellos dos partidos tradicionales, el que todavía ha sobrevivido después del Frente Amplio es el Partido Nacional o Partido Blanco. Los resultados apretados nos dicen que después de 15 años de gobierno, el hijo de Luis Alberto Lacalle, el candidato Lacalle Pou, sería el beneficiario de los votos con un porcentaje bastante mínimo. Sin embargo, hay una cosa, Patricio, que quisiera recalcar, y es que pese al margen mínimo de distancia, sin embargo, la solidez de las instituciones democráticas en Uruguay nos hacen pensar que la transición del Frente Amplio al Partido Nacional o la entrega de Tabaré Vázquez a Lacalle Pou se va a realizar en los mejores términos y que los uruguayos y uruguayas nos están dando una lección de cómo deben funcionar las instituciones en términos de alternabilidad como un elemento esencial de la democracia. La democracia uruguaya es una de las democracias consideradas de mayor calidad en Latinoamérica y sin lugar a dudas es así, está demostrado lo que sucedió en el proceso electoral, no solamente este domingo, sino en el proceso desde hace un mes, cuando quedaron como finalistas a un balotaje el Frente Amplio y el Partido Nacional, en un frente también que abarcó a varios movimientos. Pero quisiera que la audiencia me permita recordarles cómo se constituye el Frente Amplio y cómo se constituyó el Partido Nacional o el Partido Blanco. En efecto, desde el nacimiento de la República en 1830, la hegemonía política se disputaban dos partidos, el Partido Blanco o Partido Nacional y el Partido Colorado. El Partido Blanco, llamado así por la divisa que llevaban cuando se enfrentaban en guerras civiles. El Partido Nacional se identificaba con una bandera blanca y llevaban unas fajas en su ropa, no eran uniformes, para distinguirse de color blanco. Entonces se empezó a llamar así el Partido Blanco. Y a lo largo de la historia se disputaron esta pugna, el poder en una pugna entre los dos partidos, entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Entonces, hasta 1971, el general Seregni funda el Frente Amplio con un frente de izquierda, es decir, todos los movimientos y partidos de izquierda son reunidos o acogidos en un gran frente que se llamó el Frente Amplio. Viene en 1973 la dictadura cívico-militar y Liber Seregni, el general Liber Seregni, el fundador del Frente Amplio, es detenido y además es proscrito y calificado como traidor a las Fuerzas Armadas porque se movía en un movimiento de izquierda. Después
En 1985 retorna la democracia a Uruguay y el Frente Amplio aparece como tercero, que primero fue el Partido Colorado, ganó con Julio María Sanguinetti las primeras elecciones después de la dictadura, quedó segundo el Partido Blanco y tercero el Frente Amplio. Pero ya por fin en el 2005 el Frente Amplio logra ganar las elecciones presidenciales con Tabaré Vázquez y ha permanecido allí 15 años hasta la fecha. Bueno, habría que considerar algunos elementos, Patricio, y uno de los más importantes es que el Frente Amplio es un partido atípico, no es el partido tradicional, porque como tú bien estableces, es una multiplataforma de organizaciones y colectivos del centro a la izquierda, e incluso que en algún momento acogió a demócratas cristianos y que sobre la base de un gran acuerdo constitutivo, como dice sus estatutos, se hacen elecciones internas, hay una ley de cuotas y esto produce de alguna manera que el candidato o la candidata que vaya a alguna dignidad sea el mandatario de una proclama colectiva mucho más amplia. Vale decir que el Frente Amplio, Patricio, tuvo dos grandes líderes, yo diría en este ciclo que ya termina. El uno es Tabaré Vázquez, que antes de ser presidente es intendente de Montevideo. Intendente quiere decir alcalde de... Es como alcalde. Es como alcalde de un alcalde. Ciudad, así es. Y tuvo una figura muy importante que es la figura de Pepe Mujica, elevado a un pop star de la política, es decir, alguien que mediáticamente ha sabido tener un alcance universal por un nivel de austeridad de vida como también por una consistencia en el manejo del gobierno. Frente Amplio se destacó durante los 15 años en grandes programas sociales, una cobertura y acceso sobre todo a los sistemas de educación. Es un partido considerado progresista porque en Uruguay se despenaliza el consumo de cannabis o de marihuana para temas medicinales. En Uruguay está legalizado el matrimonio civil igualitario y una de las etapas que entraba en discusión es el tema de la muerte digna o la eutanasia, que eso todavía no ha progresado, pero el Frente Amplio se caracterizó por una ampliación de los derechos civiles y políticos. Curiosamente gana la presidencia el hijo de Luis Alberto Lacalle, y Luis Alberto Lacalle es quien sucede en los gobiernos de transición a la democracia como un representante del Partido Blanco. Es decir, el partido que no se descompone en la transición es el Partido Blanco, y quien tiene problemas en este caso es el Partido Colorado, el partido del expresidente Julio María Sanguinetti. En efecto, Pepe Mujica fue, y la audiencia recuerda, parte de un grupo insurgente, terrorista, calificado así por el gobierno de Uruguay, el grupo Tupamaros. Los Tupamaros fueron quienes declararon en la década de los 70 la guerra al Estado uruguayo, y Pepe Mujica fue uno de los principales líderes de ese movimiento. Estuvo 14 años preso en una condición realmente insufrible, tuvo espectaculares fugas y después fue amnistiado por el gobierno de Julio María Sanguinetti en 1985, y es a partir de 1985 que él establece el Movimiento de Participación Popular o Montoneros, y se integra el Movimiento de Participación Popular o Montoneros al Frente Amplio a partir de este año 1985. Pepe Mujica empieza como asambleísta. Hay una anécdota muy interesante que no quisiera dejar pasar por alto. Él como asambleísta llega al Palacio Legislativo, que es una extraordinaria construcción en Montevideo, realmente es un monumento a la democracia el Palacio Legislativo. Llega en una motocicleta, Pepe Mujica como asambleísta, se estaciona y el guardia de seguridad le dice: señor, usted va a permanecer mucho tiempo aquí. Bueno, dice, si me dejan 5 años. Entonces, Pepe Mujica es después presidente de la República y es sucedido nuevamente por Tabaré Vázquez, porque la reelección uruguaya permite una sola vez después de un periodo. Entonces, ahora está terminando y concluyendo su segundo periodo, y como bien decía César, el hijo de Luis Alberto Lacalle, quien gobernó entre 1990 y 1995,
En Uruguay el periodo presidencial es de 5 años y se posesionan cada 1 de marzo y a su vez entregan el 1 de marzo. Pero entonces el hijo de Luis Alberto Lacalle, se llama también del mismo nombre, Luis Alberto Lacalle, disputó la presidencia de la República con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, que fue intendente de Montevideo. Ahí, para que la audiencia conecte mejor las ideas que nosotros vamos introduciendo, habría que decir que Luis Alberto Lacalle, hijo, ya fue candidato a la presidencia, derrotado por Tabaré Vázquez, pero además tiene un proceso de profesionalización de la política porque ha sido legislador en algunos periodos. Es decir, es una familia que de alguna manera tiene una trayectoria política, y en Uruguay se privilegia mucho el votar por políticos que van haciendo de su vida una trayectoria al servicio en temas de administración de la cosa pública. Yo quisiera decir que Mujica fue motivo de algunos libros que se convirtieron en bestsellers. Es decir, ha sido una estrella que de alguna manera no solo que les llevó a Uruguay a un modelo de agudización de este modelo económico de progresión de derechos, sino que también alrededor de Mujica se ha creado muchos mitos, muchas mitologías, e incluso se le ha hecho una suerte de embajador moderno cuando se trata de hablar de la democracia, de la austeridad y de la decencia. Alias Facundo era Mujica. Así es, alias Facundo. Pero también habría que decir que los 15 años y la derrota del Frente Amplio obedece a algunos elementos que no podíamos perder de vista. Una de ellas es que se pensaba que el sucesor de Tabaré Vázquez y de Mujica no necesariamente era Daniel Martínez, sino era Sendik, el hijo del guerrillero del Bebe Sendik, quien estuvo detenido con Mujica. Pero no debemos olvidar dos elementos, y el primero es que quien fue vicepresidente de Tabaré Vázquez tuvo que renunciar por uso inadecuado de una tarjeta de crédito cuando él no era vicepresidente, sino era funcionario público en el área de hidrocarburos. Y también se hablaba de que el título profesional de Sendik tampoco correspondía a la realidad, es decir, un título que tampoco existió. Me parece que ahí comienza la complejidad en los términos de sucesión o de la renovación del liderazgo, y luego optan por Daniel Martínez, quien ganó en las elecciones a la intendencia de Montevideo a la esposa de Pepe Mujica. Esta es una cosa súper interesante, Patricio. Sí, pero Daniel Martínez también tiene una trayectoria política interesante, no es un outsider, no es un improvisado, fue asambleísta también por varias ocasiones, por 2 periodos, y el intendente de Montevideo. Entonces, Daniel Martínez, el representante del Frente Amplio, es un candidato con un gran bagaje político, al igual que Luis Alberto Lacalle Pou, que es el hijo del expresidente Lacalle del Partido Blanco o Partido Nacional. De esta situación, la interpretación y la lectura que se da especialmente en Sudamérica es que existe un nuevo enfrentamiento entre izquierda y derecha. Yo diría más bien que hay una posición política de convergencia entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales. Buscan realmente una línea que permita llevar al desarrollo al Uruguay. Y aquí vemos claramente que son las instituciones las que mejor representan esta posición. En cualquier otro país hemos visto nosotros que con una diferencia tan corta de 28.700 votos con la que gana Lacalle a Martínez, en cualquier otro país, se podría ya haber acusado de fraude electoral o de robo de las elecciones, cuando en realidad las instituciones, la Corte Electoral dice que los resultados oficiales dará el día viernes, porque son tan estrechos los resultados que es necesario revisar nuevamente, no contar nuevamente, sino revisar los votos nulos, especialmente si es que han sido anulados correctamente o contados como tal. Eso quiere decir que las instituciones dan la calidad a la democracia en la República Oriental del Uruguay. Bueno, y habría que recordarle a la audiencia con bastante claridad que en los últimos 5 a 6 años
el continente ha vivido elecciones extremadamente apretadas. Nosotros debemos recordar cuando le gana a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, a Keiko Fujimori, era un margen bastante mínimo. Sin embargo, el OMPE, la Organización Nacional de Procesos Electorales en el Perú, es bastante respetuosa, respetada, y por lo tanto hizo que la candidata perdedora en una llamada telefónica felicite a PPK y además haga pública su aceptación de los resultados. Tuvimos también una elección bastante cerrada antes de la última en Argentina, cuando Macri le ganó al candidato del Frente por la Victoria, el candidato peronista, y tuvimos una victoria apretada también cuando Moreno se dice que le ganó a Guillermo Lasso. Entonces hay un escenario en América Latina que nos dice que ya no hay estas organizaciones partidistas arrolladoras, sino que cada vez el proceso de competencia electoral es más complejo, y esto se ha evidenciado una vez más en Uruguay. La diferencia, como tú dices, Patricio, es el poder y la calidad y la solidez de las instituciones para defender los resultados que la gente expresa en las urnas. Y no solamente de las instituciones, yo diría también que de la clase política, César. En realidad la clase política en el Uruguay es una clase que reconoce cuáles son los resultados y dice, sí, hay 28,000 votos de diferencia, sin embargo la Corte Electoral ha dicho que debemos esperar, y ellos esperan tranquilamente. Pero recordemos lo que pasó una semana antes en Bolivia. Bolivia también, con una diferencia mínima y apretada, como tú decías, realmente se puso al borde de una guerra civil. Le costó la presidencia a Evo Morales, le costó salir desterrado prácticamente hacia México, en donde pidió asilo, y todavía la situación en Bolivia es crítica. La democracia uruguaya es una democracia que nos enseña fundamentalmente procesos democráticos. Si en una división o un empate técnico en que hay prácticamente 50-50, en cualquier otro lado diría que que el país está dividido entre la derecha y la izquierda. En Uruguay todo lo contrario, más bien se dice que convergen hacia el centro los dos candidatos, y los procesos electorales, tanto el Frente Amplio cuanto del Partido Blanco, que es una coalición de partidos del centro hacia la derecha. Ahora, merece bastante atención lo que sucede en Uruguay versus a lo que sucede en la parte andina y en Centroamérica. Y quisiera un poco detenerme, Patricio, pasando de Uruguay al área andina, en lo que está ocurriendo en nuestro vecino país, la República de Colombia. En Colombia, Iván Duque ha tenido que tratar de equilibrar la protesta en cuanto a bajar los ánimos, emitiendo decretos de excepción y de toque de queda, porque desde la década de finales de los 70 en Colombia nunca se había vivido unas marchas tan multitudinarias, y que pone como protagonista una vez más en estas últimas marchas al segmento de la juventud. Después de leer algunos análisis y de mirar con mucha atención el fenómeno colombiano, la protesta o la demanda se concentra en tres factores. La primera, la gente exige del gobierno programas sociales más efectivos, más potentes, con mayor cobertura, mayor alcance. La segunda es una desafección por los partidos y por los líderes de los partidos que de manera caudillesca han venido gobernando Colombia en los últimos 20 años, y por eso en un editorial se decía que el desempate en la protesta no tiene que venir de las propuestas ni de Urime, ni de Santos, ni de Petro, ni de Fajardo. La gente está como desafecta por la política. Y la tercera es que la gente quiere que se lleguen a unos acuerdos de paz efectivos y consolidados. Parece que estos tres grandes rubros son los que de alguna manera han complejizado la gestión del presidente Duque, pero con un tema que a mí me llamó mucho la atención, y es que la mayoría de jóvenes que protestan en Colombia han rechazado de manera manifiesta, explícita, e incluso han señalado a quienes posiblemente quieren infiltrarse haciendo disturbios. Creo que Colombia ha rechazado de una forma bastante interesante esta idea de poner en crisis y en caos, y es que la gente, después de vivir tantos años en caos y crisis,
lo menos que quiere es que exista protestas con vandalismo, con saqueo y con ciertos brotes de terrorismo, ¿no? Sí, en efecto es así, y de referirme al último punto que topaba y analizaba César, al decir que uno de los puntos de reclamo y de protesta de la ciudadanía colombiana es el pedir que se consoliden los acuerdos de paz, los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno o el Estado colombiano, porque eso definitivamente no ha funcionado, no está consolidado. Vemos violencia de lado y lado, vemos reacción. El ministro de la Defensa colombiano renunció porque en un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana contra un grupo insurgente hubo niños que fueron muertos por ese bombardeo. Entonces, sí, es cierto que esos niños fueron reclutados por las FARC, pero estaban en acciones de insurgencia, en acciones armadas, pero el bombardeo no justificó de manera alguna, y la presencia de los niños fue el detonante que obligó a la renuncia al ministro de la Defensa. Pero también es interesante decir que el proceso empieza como una protesta pacífica. La reacción del pueblo colombiano multitudinario, como lo decía César, se expresa pacíficamente con marchas enormes en las ciudades, en las principales ciudades, pero empieza a ver la acción de los infiltrados. Es decir, se quiso hacer lo mismo que en el Ecuador, se quiso hacer lo mismo que en Bolivia y se quiso hacer lo mismo que en Chile, pero la posición del gobierno y sobre todo de esa juventud que no la vimos en las protestas, que no la hemos visto en las protestas, especialmente en Quito, dan pábulo a que en realidad la protesta sea una protesta pacífica. Bueno, y por otro lado, valdría la pena mencionar que Colombia vivió el conflicto armado más largo de la historia. Así es. En América Latina y uno de los más largos en el mundo. Recorriendo lo que sucede en América Latina, vemos que una salida, a mi modo de ver, que puede de alguna forma darnos una luz al final del túnel, es la propuesta que han hecho todos los partidos de forma unánime, de forma concertada en Chile, y es ir a una elección donde la gente exprese si quiere o no que se redacte una nueva constitución. Incluso el presidente Piñera ha dicho que sería la primera vez en donde la gente de manera democrática puede construir un texto que esté acorde a las demandas de la sociedad civil y no a los acuerdos que fueron pactados entre los partidos y la transición militar, que hizo que el senador Augusto Pinochet tenga inmunidad hasta el último de sus días. Sí, la constitución que ha gobernado o con la que ha gobernado la concertación chilena es la constitución establecida por el gobierno del general Augusto Pinochet. Esa constitución era una constitución absolutamente neoliberal y privatizadora, y esa es una de las consecuencias o una de las razones por el estallido social violento, demasiado violento, que no se justifica de manera alguna. Toda la infraestructura construida a lo largo de 30 años de democracia en Chile se fue al traste en un solo día, y eso es una reacción que simplemente no podemos permitir ni considerar como ejemplo. El derecho a la protesta es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, no solamente en el Ecuador, en el mundo, pero esa protesta debe ser pacífica. Insistimos que esa debe ser pacífica. Hay situaciones internacionales también que nos afectan y nos llegan al Ecuador. Una de ellas que quisiéramos topar con César es la autocandidatura de una ecuatoriana a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Me refiero a la autocandidatura de María Fernanda Espinosa, que no ha recibido el auspicio del gobierno ecuatoriano. Oficialmente el gobierno ha dicho que no respalda esa candidatura. Bueno, yo creo que antes de dar paso a esa candidatura, la ex ministra de Relaciones Exteriores debe responder, como varios de otros funcionarios, por algunos casos en donde la justicia todavía no ha logrado esclarecer pese a un conjunto de pruebas clasificadas y desclasificadas. Me refiero sobre todo a todo aquello que compromete a algunos funcionarios al caso del general Gabela. Me parece que hay una serie de cosas que habría que, al caso de creo que
en el gobierno o en el exgobierno de la Revolución Ciudadana, en materia de seguridad interna y externa, hay muchas cosas que los exministros de Defensa y también exministros de Relaciones Exteriores deben respondernos, como cuando dejaron al Estado ecuatoriano en indefensión con una compra de radares que no funcionaron para nada, Patricio. Así es, y en efecto esas cosas han pasado, pero importante también un acto que sucedió en la ciudad de Quito y fue el lanzamiento del libro de Fernando Villavicencio, Arroz Verde, con un lleno completo. Fernando presentó su obra, que no es otra cosa que recoge todos los casos de corrupción que se destaparon en una cloaca en donde estaba escondida la receta del arroz verde. Involucra a todas las autoridades del Estado desde el más alto nivel, y eso los ecuatorianos debemos tener la obligación de leer, aunque ese libro provoca, lo leía en una sola noche, provoca realmente la misma sensación de indignación y de impotencia que todos los libros de Fernando Villavicencio han provocado por las denuncias documentadas que hace sobre los actos de corrupción. César, quisiera yo, para terminar y concluir este programa, atender un pedido de un televidente que lo ha hecho a través de las redes sociales. Él nos dice que nosotros no nos identificamos como somos, y especialmente me reclama a mí la condición de militar. En efecto, yo soy un coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército Ecuatoriano en servicio pasivo, y al igual que César, soy PhD en Ciencias Sociales por la Flaxo. Es precisamente en donde nos conocimos y desde donde compartimos los ideales que nos permiten y nos acompañan a decir las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.